Hola, buenas noches, bienvenidos a 7 Economía, la economía en andaluz. Hoy vamos a conocer mejor un poco mejor a la Asociación de Empresarios del Sur de España, CESUR, como es su nombre acortado, que agrupa a decenas de empresas de primer nivel, tanto de Andalucía como de Extremadura. Para ello nos acompaña su presidente actualmente, que también es presidente del Grupo Iturri, que es Juan Francisco Iturri. Buenas noches, Francisco. Buenas noches, Raúl. Eres presidente desde hace unos meses, creo que del grupo de la Asociación CESUR y del Grupo Iturri. ¿Nos explicas primero qué es el Grupo CESUR? ¿A quién engloba? Bueno, la Asociación CESUR es una asociación de empresas. Hoy somos 175 empresas en Andalucía y Extremadura, en las dos regiones, y 300 profesionales, 300 directivos, que se agrupan básicamente para sacar a Andalucía de su retraso histórico con el resto de España. O sea, ¿cómo conseguimos que Andalucía salga de esa situación? ¿Cómo conseguimos poner en común las buenas empresas, las empresas en Andalucía que apuestan por Andalucía y Extremadura? ¿Cómo conseguimos aunar esfuerzos y cómo conseguimos impulsar políticas que cambien en esta situación? A mí me gusta decir, Raúl, que somos empresarios rebeldes. Somos empresarios que no nos gusta la situación actual, que nos gustaría cambiar dónde está Andalucía en este momento. ¿Hace falta mucha rebeldía? En Andalucía nos hace falta una barbaridad de rebeldía. O sea, en Andalucía se vive muy bien. En Andalucía tenemos grandes cosas, es una tierra maravillosa. Andalucía y Extremadura es una tierra donde se es muy feliz. Pero por eso que somos felices, a veces nos contentamos con estar siempre a la cola y nos contentamos con ser los que tienen las mayores tasas de paro, los que tienen el menor PIB per cápita de España. Cambiamos el hecho de decir hay buen tiempo, hay buen clima, la gente es agradable, no pasa nada porque la economía no sea tan bollante como, no sé, como en el norte de España o el norte de Europa, ¿no? Sí, pero no solo el tiempo, Raúl. O sea, que no solo el clima, que es fantástico, aunque a veces debería llover un poco más y nos vendría bien, sí, sobre todo claro, en este momento que lloviera un poco más, pero es todo el entorno. O sea, somos enormemente familiares, somos enormemente cercanos, es una tierra alegre, es una tierra que se vive, es una tierra solidaria también. O sea, que si uno tiene necesidad, pues aquí él cuenta con mucha ayuda, y cuenta con mucha ayuda del Estado como tiene que ser, pero también de todo el entorno. Con lo cual podemos tender a contentarnos con decir, bueno, ya tenemos pues esto, no necesitamos también dinero, ¿no? O sea, economía. Pero vosotros habéis venido, o sea, vinisteis hace tiempo a un poco rebelaros contra eso y se puede vivir bien y disfrutar de todas esas cosas y además tener una generación de riqueza a la altura de otras regiones, ¿no? Totalmente. Que no tenemos nada que envidiar, por cierto, en recursos y en infraestructura, ¿no? Ni en calidad humana, ni en preparación de las personas, ni muchas veces ni en ganas. O sea, hay muchos emprendedores en Andalucía. Hay muchos autónomos en Andalucía. Hemos creado, somos la tercera región en creación de autónomos en este periodo. O sea, hay muchas ganas. A veces creo que nos contentamos demasiado pronto y a veces tiramos la toalla demasiado rápido. Pero no tenemos nada que no tenga otra región. Y se puede ser, Raúl, perdóname, puede ser alegre y serio. O sea, lo contrario de la alegre es triste. Esa tierra no es triste. Y se puede trabajar con seriedad, se puede pensar en el futuro, se puede hacer cosas con mucha seriedad, a su vez con alegría y con buen humor, por supuesto. No tenemos que ser... Son totalmente compatibles. Totalmente. De hecho, eres presidente también del Grupo Iturri, ¿no? Que lleva su apellido. ¿Qué es el Grupo Iturri? Para que veamos que ya tienes experiencia suficiente de lo que hablas, ¿no? Sí, en Iturri hacemos 75 años, este año, ¿no? O sea, que es fundada por nuestro abuelo en el año 47, en el puerto de Sevilla, como efectos navales, que a lo largo de estos años y 3 generaciones después hemos pasado de efectos navales, a suministro industrial, a material de protección, a vehículos contra incendios, que hoy estamos en un orden de facturación de 250 millones al año, 1.500 personas, 1.480 en 12 países, 50% de la cifra de Estamos hablando de una empresa top en Andalucía. Bueno, es una empresa
facturación que y tiene empleados, una cierta relevancia, por desgracia, porque no hay muchas más. O sea, que probablemente en Cataluña o en el País Vasco no seríamos tan relevantes. Aquí lo que necesitamos son muchas más, y muchas más que lleguen a ese nivel, y muchas más que no se desanimen para seguir. Y eso es uno de los objetivos, me imagino, de CESUR. Cuando llegó a la presidencia, ¿qué reto se marcó? Primero llegó a la presidencia eso hace unos pocos meses, ¿no? Sí, me engañaron. Yo creo que llevo 25 años dirigiendo Iturri. Yo soy pues un poco antisocial, pues con poca. He estado como muy centrado toda mi vida profesional en el desarrollo de la empresa, muy centrado en trabajar allí, muy centrado en levantar. Ha habido buenos momentos, ha habido malos momentos también. Pero con la pandemia yo creo que aprendimos mucho. Yo con la pandemia cambié mucho. Yo vi otra comunidad. Yo descubrí cosas que yo no había conocido antes. Yo con la pandemia, cómo la gente se volcó, yo veía los hospitales. Claro, nosotros suministramos los EPIs, y lo he vivido muy de cerca. Pues todos esos primeros meses sin material, sin medios, sin conocimiento, cómo la gente se volcaba, cómo ha funcionado la administración, cómo ha funcionado la UME, la policía, los servicios de limpieza. Y también conocí muchos empresarios que se animaron a intentar hacer cosas. Y tuve contacto con muchos empresarios y dije, ¿qué hacemos? ¿Cómo fabricamos mascarillas? ¿Cómo fabricamos respiradores? Y de todos los que yo he conocido, ninguno hizo jamás una cuenta económica. Oye, esto puede ser un buen negocio. Ninguno. O sea, todo el mundo estaba a ayudar, todo el mundo estaba, ¿qué puedo aportar? ¿Cómo pongo la maquinaria que yo tengo ayudar? ¿Cómo puedo aportar mi granito de arena? Entonces, eso me enseñó que hay mucha gente buena, y hay mucha gente buena alrededor. Cuando unos amigos, el anterior presidente Ricardo Pomar, una gran persona y un gran amigo, y el vicepresidente me lo proponen, pues yo creí que era el momento de, vamos a intentar hacer algo. Estaba motivado, ¿no? Claro, por Andalucía y por Extremadura. Yo creo que esta tierra vale mucho la pena y se puede hacer, ¿no? Se puede hacer, creo que se pueden cambiar las cosas. ¿Cuál es el sentido de unir a los empresarios de Andalucía y Extremadura en la misma asociación? Intentar cambiar la economía de Extremadura y de Andalucía a la vez. Somos muy parecidos, Raúl. Tenemos no solamente unas raíces comunes, sino tenemos una problemática muy parecida. Con lo cual, yo creo que las soluciones también van a ser muy parecidas. Los programas, los diagnósticos, los empeños, creo que están muy alineados el de una y otra región. Una de las cosas en las que CESUR está muy centrada, por ejemplo, es en impulsar una nueva economía más productiva, pero a la vez más sostenible, ¿no? ¿Cómo se hace eso? ¿O qué estáis haciendo para conseguirlo? Claro, el futuro va por la sostenibilidad. Y el futuro va por mejorar la productividad, pero a su vez en comunión, por la palabra, en respeto, en diálogo con todo el medio ambiente y pensando en el futuro, o sea, pensando en las próximas generaciones, ¿no? Que lo que hagamos hoy en Andalucía y Extremadura no ponga en riesgo a las próximas generaciones que vengan. O sea, hay que pensar que todo lo que hagamos hoy sea compatible con lo que puedan hacer las próximas generaciones cuando se encuentre con esto y nos digan, oye, hay que ver, mi padre lo hizo. La herencia que nos dejaron. Eso es. Hay que pensar mucho en el legado y en el legado que dejamos en ¿Cómo nos verán las futuras tierra. Generaciones? Como eso, no es una pregunta, quiero decir que hay que pensar en cómo nos verán las futuras generaciones de qué pensarán de nosotros, de si fuimos unos manis rotos o fuimos gente responsable, ¿no? Totalmente. Entiendo. Exactamente cómo está la salud de la economía andaluza en estos dos aspectos, en productividad y en respeto al medio ambiente. Vamos a ver, la coyuntura está bien, o sea, la coyuntura económica de Andalucía es algo mejor que la española y es algo más positiva, pero partiendo de un nivel que es un nivel muy bajo. Es decir, España en general vamos a tardar más tiempo que el resto de nuestros socios en llegar a donde estábamos antes de la pandemia, ¿no? Y ya hay países como Francia que ya han llegado y ya están al nivel que estaban, y nosotros probablemente no lleguemos hasta el 23. O sea, vamos a ser más tardíos en llegar. Porque dependemos mucho del turismo y de sectores que tardan más en reactivarse, ¿no? ¿O el motivo es otro? No lo sé, Raúl. O sea, ¿por qué hemos tardado más
no tengo yo el diagnóstico claro, porque estamos tardando más que el resto. Es verdad que tenemos una dependencia del turismo importante. Es verdad que deberíamos aprender, que tenemos que tener un sistema productivo equilibrado, o sea, donde no dependamos de un solo sector, y todos los sectores son buenos, pero tenemos que tener un cierto equilibrio. No sé si estáis solamente ahí, ¿no? Pero creo que es más importante que cuando volvamos al punto inicial, es que el punto inicial es mucho más bajo que el de nuestro socio. Es decir, es que contentarnos de todo este recorrido para volver a donde estábamos en el 2019, me parece que nos estamos equivocando en algo. O sea, ¿cómo usamos toda esta crisis, cómo usamos toda esta situación para volver a otro sitio, para coger impulso y volver a otro nivel? Si hemos bajado un escalón, la idea no es subir ese escalón, sino subir 2 de golpe, claro, si es posible. Claro, intentemos volver a otro sitio. Y hay muchos vientos que lo tenemos a nuestro favor. O sea, la transición energética, por ejemplo. O sea, Andalucía está muy bien posicionada. O sea, Andalucía tiene 2 grandes polos energéticos que tienen una gran capacidad para transformarse y para aportar. Andalucía está tanto en eólica como en solar muy bien posicionada. O sea, tenemos mucha tecnología energética. O sea, somos posiblemente los que tengan mayor tradición o mayor conocimiento en el tratamiento del hidrógeno en España. O sea, tenemos muchos puntos a nuestro favor para que eso reme en una buena dirección. En la economía digital, pues Málaga es un polo de desarrollo digital que creo que se ha hecho muy bien, se ha hecho muy bien durante muchos años y que tiene un futuro enorme. Y que, pues, Andalucía no está. O sea que después probablemente de Madrid y Barcelona, el siguiente polo digital de España es Málaga. Y creo que puede ganar mucho y ganar muchos enteros. Está claro que tenemos muchos puntos fuertes. Los fondos Next Generation, mucha gente los tiene como esa panacea que puede ser el impulso para llegar a subir esos 2 escalones de los que hemos hablado. ¿Cómo valora la gestión de estos fondos, que todavía no tengo claro yo siquiera si están o no llegando a la economía real por parte de las administraciones? No lo tiene claro nadie, Raúl. O sea, 2 cosas. Uno, mejor tarde y bien que mal y pronto. O sea, que lleguen antes o lleguen después, obviamente pues al que está esperando el dinero, al que está esperando para invertir, le interesa que llegue cuanto antes y le va a venir bien, pero más vale que se invierta con cabeza, que se piensen bien las infraestructuras, que se piense bien dónde, aunque nos retrasemos. O sea que si llegamos más tarde a esa recuperación, no, que si los fondos llegan más tarde y llegan bien, no creo que pase gran cosa. Que llevemos un año o dos de retraso, no creo que sea tan crítico como que se inviertan bien. Y se inviertan en infraestructuras que cambien la economía. Exactamente igual que hace 30 años se invirtió un AVE en Sevilla-Madrid, que fue un regalo, y la verdad que fue un regalo, y que nos vino estupendamente, y que nos ha venido estupendamente. Es decir, ha sido una infraestructura que ha ayudado mucho. Hay infraestructuras que pueden cambiar, y que pueden realmente cambiar la estructura económica de España. Y hay mucho dinero que puede tener un gran efecto en la economía. Pero como empecemos un poquito aquí, un poquito allí, y a ver cómo lo gastamos, puede pasar que no lo gastemos, que lo gastemos en tonterías, que eso se diluya. Sí, pasa a veces que al final llega mucho dinero, pero se pierde en eso, en cosas no importantes. En ese tema de las infraestructuras siempre se habla mucho de los 2 corredores, ¿no? Uno que afectaría al Mediterráneo, otro que afectaría a la zona de Extremadura. ¿Los ve igual de importante que mucha de la gente que opina que es fundamental para el futuro económico de Andalucía? Fundamentales, totalmente. O sea que nosotros tenemos un gran puerto, que es el de Algeciras, que es un puerto, el mayor puerto en España de contenedores, el segundo en Europa, el que tiene un competidor muy fuerte en frente. Sí, su presidente pasó por aquí hace un par de semanas y nos hizo un balance estupendo de la importancia, el primer puerto prácticamente del Mediterráneo y uno de los 3 más importantes de Europa, o sea que no es poca cosa. Y esto hay que darle una salida, hay que darle una gran salida hacia el interior. Eso es fundamental, o sea que esa estructura ferroviaria es fundamental, y que se use bien para tener exactamente igual que tenemos una buena estructura ferroviaria de pasajeros, que tengamos una buena estructura ferroviaria del transporte de mercancías, porque a nivel
mercancías es la manera más ecológica de transportar un producto. Entonces, hoy, cuando hablamos de disminuir la huella de carbono, cuando hablamos de pensar en el futuro, de luchar contra el calentamiento global, hoy gastamos más en un transporte por carretera desde el puerto hasta el interior que todo el tráfico del barco desde donde sea, desde Sudamérica o desde Asia hasta el puerto de Algeciras. O sea, hay más en ese tramo final, hay más huellas de CO2 ahí que en todo lo anterior. Ese transporte ferroviario es crítico tanto para la economía como para el medio ambiente. Sostenibilidad. Estamos hablando de los fondos Next Generation. ¿CESUR que está haciendo algo para ayudar a las empresas a gestionarlo? Básicamente pedagogía y didáctica, o sea, básicamente intentar transmitir lo que se está pasando a las empresas y transmitir las necesidades de las empresas o lo que las empresas piensan hacia la administración, ¿no? Intentar hacer de pedagogía o de diálogo entre ambas partes. No vamos a gestionar fondos, no vamos a implicarnos directamente, ¿no? O sea, que eso corresponde a otras áreas, pero sí esa labor de transmisión y de pensar dónde creemos que están las grandes prioridades y después transmitir a las empresas, oye, por dónde van los tiros y qué tienen que hacer para tener acceso a esos fondos. Oye, a veces he escuchado definir a CESUR como un think tank, o sea, como un grupo de pensamiento. Y esta semana estamos viviendo, bueno, yo creo que llevamos viviendo semanas convulsas desde hace, ya no me acuerdo, desde hace por lo menos 2 o 3 años. 2 años. Pero esta semana ha sido especialmente convulsa, no solo por el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, que puede implicar a muchos más países, evidentemente, sino a nivel más doméstico por todo lo que ha ocurrido alrededor del PP y el conflicto que hay interno en ese partido, que todavía está por resolverse. Pero los otros partidos están también con sus problemas. ¿Crees que la clase política de este país o de Andalucía está a la altura de lo que necesita para eso, para conseguir un futuro mejor para las nuevas generaciones? ¿La pregunta es complicada o la pregunta es, bueno, o se puede responder o de forma larga o de forma corta? Eso es. Mira, te diría, en primer lugar, creo que la parte positiva, creo que Andalucía hoy tiene un momento político extraordinariamente bueno. O sea, Andalucía, decía, tiene cosas muy buenas. También la situación política en Andalucía, creo que hoy los grandes partidos en Andalucía tienen líderes dialogantes, tienen una voluntad de hablar, tienen una voluntad de dialogar. No tenemos la gresca que hay en el resto de España, hay un ambiente político bastante más relajado. Tenemos el ejemplo de Córdoba, con el centro logístico del Ministerio de Defensa en Córdoba, donde se han puesto de acuerdo diferentes administraciones, o en Málaga, con todo el polo de innovación de Málaga, donde se ponen de acuerdo diferentes administraciones y diferentes partidos políticos y se hacen cosas. Y eso es muy importante. O sea, para que la empresa prospere necesitamos tener acuerdos políticos, necesitamos tener grandes acuerdos. Necesitamos que los partidos hablen entre ellos y en las cosas de Estado se pongan de acuerdo. ¿Estar a la gresca entre partidos o estar a la gresca dentro de los partidos? Pues eso no ayuda a nadie, absolutamente a nadie, ¿no? Porque nos despistamos de las labores del día a día y cuando los partidos se ponen a la gresca y se ponen a pensar en otras cosas, ¿no? y lo vemos todavía en Cataluña, pues la economía se resiente y el país se resiente. O sea, lo que hay que esperar es que toda esa gresca que parece que vive permanente estado de tensión de Peñaperros para arriba no alcanza Andalucía, que parece que estamos viviendo un periodo relativamente... Yo creo que Andalucía y Extremadura están hoy en un periodo muy bueno políticamente, con ganas de llegar a acuerdos. Yo por lo menos palpo que hay ganas de llegar a acuerdos. Van a tener diferentes opiniones, van a tener diferentes criterios. Sí, no estamos hablando en colores políticos, estamos hablando de ecosistema de ecosistema, de acuerdo y de hablar. Claro, es muy importante hablar y hablar de las cosas importantes, las cosas de fondo, de Estado. También hacéis mucho hincapié en la educación, ¿no? Claro, tanto mirar a las futuras generaciones y al planeta que le vamos a dejar, os hace mirar a la educación. De hecho, tenéis un programa que creo que se llama Grow Lab, ¿verdad? Grow Lab es un programa que tenemos con 27, que son centros educativos, de llevar la cultura de la empresa a los chavales, en los últimos años, y de transmitir lo que es la empresa y de que ellos tengan otra mentalidad de lo que es la empresa. La educación es la economía del futuro. Claramente, o sea, que dice, la economía, como decía, la economía puede trabajar con la coyuntura con los próximos años, pero lo que vamos a hacer dentro de 20 años, o
sea, lo que vamos a hacer a largo plazo es la educación y la formación que demos hoy. Hoy resentimos y tenemos muchos problemas por los fallos de política educativa que ha habido en este país durante mucho tiempo y porque no hemos tenido un programa de educación. Hemos tenido multitud de leyes, cada una con el nombre de un ministro. Sí, esa crispación que decíamos antes se ha trasladado a la educación. Claro. Y al final las víctimas han sido los niños. Los chavales, claro. Sí. ¿Por qué Andalucía tiene un 40% de paro juvenil? Andalucía y Extremadura, más o menos, 40 o 39%. ¿Por qué? Es una auténtica barbaridad. Sí, es tan barbaridad que ningún país del entorno, bueno, ni de lejos, de toda Europa, lejos. Incluso contando países que no son de la Unión Europea, no tienen esos índices de paro. Mira, Raúl, el gobierno de España ha hecho un estudio que se llama de España 2050, creo que es un estudio bastante serio y bastante serio, cómo deberíamos cambiar, y un estudio de intentar que nos pongamos de acuerdo en qué vamos a hacer en el 2050. Pero cuando yo leo la parte de desempleo, cuando yo leo la parte de paro, yo me quedo asustado. O sea, porque estamos hablando que si estamos ahora mismo a nivel de España en un 16% de paro, o estábamos antes de la pandemia, no sé si estará llegando al 14%. Dice, pues yo creo que hablaban de reducir los 2 o 3 puntos. Dentro de 20 años o 25 años vamos a seguir con unos niveles de desempleo del 10, por encima del 10%. O sea, nos vamos a contentar con que 1 de cada 10 españoles no tenga trabajo. Me parece una auténtica barbaridad. Estamos hablando de España, que Andalucía siempre y Andalucía casi se duplica. Entonces, también estáis apoyando mucho a las mujeres, ¿no? De hecho, habéis iniciado un programa de apoyo al emprendimiento femenino. Su responsable, que es Carlota García Jarana, vino aquí a 7 Televisión a contarnos un poco este proyecto. ¿Cómo está funcionando? Mira, hemos recibido casi 600, no me acuerdo el número exacto, pero alrededor de 600 solicitudes, de los cuales han quedado en 44 que se están trabajando hoy, y al final quedarán en 3 finalistas que recibirán una dotación económica y un apoyo para llevar a cabo ese proyecto. La acogida ha sido fantástica, y hay proyectos, y yo me he visto en algunos, proyectos interesantísimos y muy trabajados y con muchísimas ganas y con mucha visión de futuro. Básicamente necesitamos salir de esa gran diferencia que hay, ese gran techo de cristal que hay en el emprendimiento. O sea, se emprende poco, pero es que el emprendimiento femenino es casi cero, o era casi cero. O sea, hay muy pocas mujeres que se plantean emprender. Afortunadamente eso está cambiando en cuestión de 2 o 3 años, que es un fenómeno prácticamente nuevo, pero que hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo muchísimo y hay que fomentarlo. O sea, que ¿por qué la mujer emprende menos? Curiosamente, cuando los casos que hay de mujeres empresarias, la mayoría ha sido casi por obligación o por el marido o por el padre o porque se encontraron en esa situación, la mayoría de los casos son muy exitosos y son muy buenos. Y en Andalucía tenemos casos muy buenos, pero ese dar el salto, si no tienen necesidad, será poco. Lo que queremos es fomentar eso. Nos estamos quedando ya casi sin tiempo, tenemos unos minutillos. Te quería preguntar, sobre todo, tenéis una de las acciones más importantes que hacéis a lo largo del año, por lo menos cuando CESUR sale en los medios de comunicación de forma masiva, es porque entregáis unos premios muy importantes a empresarios, incluso a personalidades de la cultura general de Andalucía y de Extremadura. Se llaman los premios PEC, ¿no? O los embajadores del sur de España. ¿Este año cómo está eso? ¿Tenéis ya premiados, finalistas? Tenemos premiados que no puedo revelar todavía, entre otras cosas se tienen que enterar ellos antes y se lo tenemos que comunicar. Ha habido un elenco de candidatos fantástico, porque hay mucha gente, ¿no? Lo que intentamos es buscar a gente que diga lo que es Andalucía, o la otra Andalucía, ¿no? O sea, la Andalucía empresarial, la Andalucía trabajadora o la Andalucía embajadora que va por ahí y que sale fuera, desde directivos andaluces y extremeños que están fuera de su región y que hacen una gran labor fuera, desde empresas de fuera pero que apuestan por esta tierra y que tienen un vínculo especial con esta tierra, como empresarios de aquí que salen fuera y que salen fuera a vender sus productos, ¿no? Yo creo que es un premio fantástico para poner ese ejemplo, ¿no? Que tengamos ejemplo de que en Andalucía y en Extremadura hay mucha gente haciendo cosas y hay gente fantástica haciendo cosas, ¿no? Años pasados pues tuvimos a Consentino como un gran ejemplo, o a Christian Lai en Extremadura, ¿no?
Sí, los premios siempre son nombres de primera categoría. Totalmente. Tenía un cuarto bloque, Juan Francisco, de temas de actualidad que te quería preguntar tu opinión sobre ello. El problema es que nos quedan 2 minutos y no sé si te lo puedo hacer un poco Trivial Pursuit. ¿Qué te pareció la reforma laboral? ¿Buena, mala? Buena porque hay un acuerdo entre empresarios y sindicatos, que creo que eso es positivo, aunque no le guste a todo el mundo. ¿La subida del SMI a 14 paga 1.000 euros? ¿O 1.000 euros de 14? Ahí el problema, Raúl, es ¿por qué no a 2.000? O sea, claro, si subes el SMI, puede ser bueno o malo, depende del efecto que tenga a medio plazo. Creo que hay que pensar más en el medio plazo que en el corto plazo. Creo que ¿cuál va a ser el efecto en la economía de la subida del salario mínimo interprofesional? Hay que verlo. Independientemente que si preguntas a la cafetería de la esquina, pues el camarero puede estar contento y el dueño del bar estará enfadado. ¿No? Pero dentro de 2 años, ¿va a estar ese bar o no va a estar? ¿O qué puede pasar? La idea es mirarlo todo a largo plazo. Claro. Y última, en 30 segundos. En año de elecciones, ¿nos puede afectar a la economía o espera que no? Claro, o sea, las elecciones son malas y en este país hay demasiadas elecciones. O sea, creo que no tengamos una elección cada 4 años, que entre las autonómicas, las generales, las municipales y las que se adelantan, estamos casi siempre de elecciones y estamos casi siempre con los políticos pensando en el corto plazo. Sí, pero el problema no es el día de votar, sino los políticos todo el día pensando en ese día para votar, ¿no? Claro, o qué hacen, no son unas, son otras y están todo el día con la cabeza ahí. Eso es, o qué se les ocurre para tener algo que sea una chispa que les dé un voto en el medio plazo, ¿no? En vez de pensar en el largo plazo. Pues nos tenemos que ir, solamente me queda darte las gracias, Juan Francisco, por acudir a 7 Televisión. Esperemos que vuelvas en otro momento. A ti, Raúl, muchas gracias. Buenas noches. Igual que agradecemos cada semana a Unicaja Banco su aportación tanto a este programa como a multitud de proyectos empresariales repartidos por toda Andalucía. Volvemos unos segundos con nuestro espacio dedicado al comercio exterior, porque recuerden que 7 Televisión es entretenimiento, es cultura, es información y también es economía. Ahora nos vemos.